Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad que está realizando el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Me presento, mi nombre es Sandra Solesi, soy la gerenta del colegio y en esta oportunidad tenemos una actividad programada de una charla que nos va a realizar Miguel Galat, que se llama Incremento de la productividad agropecuaria mediante selección genómica. Antes de comenzar, algunas indicaciones. Esta charla está siendo grabada para que posteriormente sea enviada a cada uno de los inscritos. Además, estamos transmitiendo de forma simultánea en nuestro canal de YouTube. Existen tanto el chat acá en Zoom como en YouTube, que las personas que están viéndonos en este momento puedan hacer sus sugerencias, comentarios o preguntas, las cuales serán leídas al finalizar la charla. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados y comunicarse exclusivamente por los chats indicados. Así que ahora a continuación los dejo con Rodrigo López, ingeniero agrónomo, consejero del colegio y además miembro de la Comisión de Innovación y Transformación Digital. Así que los dejo. Hola, ¿cómo están? Gracias, Sandrita. Gracias a todo el equipo por darnos esta posibilidad de comunicar. También un saludo a todos nuestros colegas, nuestros colegiados, invitados especiales que tenemos. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, internacional, de lujo, diría yo, de lujo, que es Miguel Galat, que él es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, España, con la especialidad en genética molecular y evolutiva. Lleva 15 años investigando en diferentes partes del mundo, España, Estados Unidos, Austria, y ha decidido toda la metodología genómica, pasarla al mundo real, salir de la academia, del laboratorio, a la aplicación tecnológica para mejorar la productividad en diferentes especies, cultivos, ¿cómo se llama? De todo el ámbito agrícola o ganadero. Él ha formado una empresa junto a su hermano, ingeniero industrial, donde tienen residencia principal en España, pero ya están en diferentes partes del mundo, en Canadá, en Costa Rica, en China, pero que prontamente no estén acá en Chile. Y un primer approach es el que nos va a presentar ahora, y nos va a instruir un poquito más en el incremento de la productividad. Es decir, no dejar al azar la productividad agronómica, agropecuaria, sino aplicar tecnología, metodología en genética molecular. Por eso que un fuerte abrazo a la distancia. Si no me equivoco, está en Austria en este momento, nuestro amigo Miguel, y te dejo a ti, Miguel, por favor, que sigas. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la presentación tan amable, y al Colegio de Ingenieros Agrónomos, por supuesto, por su disposición y por esta oportunidad. Bien, en esta sesión lo que vamos a hacer es pasar un vídeo cortito de lo que hacemos, y luego haré un pequeño seminario cortito, lo más intuitivo posible, para introducir a todos los que nos estén escuchando esta nueva tecnología, ¿no? Y qué es la selección genómica. Será como mucho 20 minutitos. Haré todo lo que pueda por hacerlo lo más sencillo posible, y después, por supuesto, estaré a vuestra disposición para cualquier pregunta. Entonces, creo que Jaime ahora, ¿verdad?, vas a poner el vídeo. GC Genomics. Aplicaciones biotecnológicas de vanguardia en agricultura y ganadería. La agricultura, la ciencia y la práctica de cultivar plantas y animales para obtener alimentos, fibra y combustible ha sostenido y mejorado la vida humana durante milenios. Dados los cambios en el medio ambiente, la expansión de la población y la creciente demanda de nutrición, la necesidad de optimizar la agricultura es de vital importancia. La aplicación de las innovaciones genómicas en la agricultura nos permite ahora implementar prácticas más productivas y sostenibles para afrontar estos retos.
Hola, soy Miguel Gallac, soy director ejecutivo de GC Genomics. Decidimos crear una nueva aventura que lo que nos permite es integrar la biotecnología más vanguardista en la industria y las necesidades comerciales de ganaderos y agricultores. La selección genómica empieza a aplicarse en la segunda década del 2000 gracias al desarrollo y sobre todo al abaratamiento de las nuevas tecnologías de secuenciación, que ha permitido la secuenciación del genoma completo de miles de individuos de especies de interés para la agricultura y ganadería. Soy Javier Gallac, director de operaciones de GC Genomics. Vivimos en un mundo en el que vamos a necesitar más y más alimentos. Los requerimientos de los animales van cambiando. Entonces, con la selección genómica eres capaz de adaptarte y ser flexible a esos cambios de manera muy rápida. Los avances en la selección genómica aceleran el proceso de desarrollo de cultivos y ganado con caracteres agronómicos deseables. Por ejemplo, mayor volumen de producción, tolerancia al estrés, resistencia a las enfermedades y sostenibilidad. Las famosas vacas Holstein, que son las vacas holandesas, en los años 50 esas vacas producían 3-4 kilos de leche, 4 litros de leche diarios. Y actualmente están produciendo casi 50 litros de leche diarios. Entonces hay una parte tecnológica, digamos, de ingeniería, que es que las vacas tengan bienestar, que tengan agua suficiente, la comida apropiada, etcétera, etcétera. Pero la mejora genética es lo que ha hecho que esto se dispare. GC Genomics aplica las nuevas tendencias y descubrimientos en genética, bioinformática y biotecnología y ofrece a sus clientes herramientas y soluciones a la carta para el desarrollo de su explotación agrícola o ganadera. La integración masiva de datos te da información que luego puedes aplicar en laboratorio, en la granja. GC Genomics incrementa el valor de sus activos biológicos mediante la aplicación de los métodos más vanguardistas en genética y biotecnología. Un activo biológico es un organismo, vegetal o animal, que le da a usted un beneficio, una rentabilidad. GC Genomics le ofrece a usted la herramienta más vanguardista para poder incrementar el valor de su activo biológico de la forma más rápida y precisa. La selección genómica es una herramienta poderosa para aumentar la eficiencia de los programas de mejora de cultivos y ganado. En cuanto al valor genético, el incremento puede estar entre el 30 y el 300%. Es decir, podemos incrementar un valor de producción de leche entre el 30 y el 300%. La selección genómica permite el ahorro del coste de oportunidad asociado a las pruebas de rendimiento y de progenie. Si usted tiene una explotación de vacuno para producción de leche y tiene además un sistema de mejora genética tradicional, usted podrá evaluar cuál es la calidad o la producción de cada uno de sus animales. Pero para poder evaluarlo, usted necesita invertir un tiempo, una media de 3 años por hembra y una media de 5 años por macho. Mediante la selección genómica nosotros podemos decirle si un macho o una hembra, nada más nacer, ¿es buena o es mala? El siglo XIX fue el siglo de la revolución industrial, el siglo XX ha sido la revolución de la física, al final del siglo XX tuvimos lo que era la revolución de la ciencia de la información y el siglo XXI va a ser el siglo de la genética. Yo soy Miguel Gallac. Y yo soy Javier Gallac. Somos GC Genomics. GC Genomics, el negocio de la ciencia. Muchas gracias. Ahora voy a intentar compartir una presentación. Son 12. A ver. Vale, debería estar compartiendo. Voy a ver si puedo verlo ahora en pantalla completa y solamente quiero ver pointer options, quiero ver si es un láser. Vale, creo que sí es mejor. Sí. Vale, pues nada, voy a hacer una pequeña introducción de la empresa, no especialmente. Creo que vale más la pena que hablemos de qué es lo que hacemos, del producto y por qué es tan interesante. Al fin y al cabo, todo el mundo al final tiene una página web y, por supuesto, se puede contactar a Rodrigo o a Edgar, nuestro contacto en Latinoamérica, etc. Entonces, brevemente, bueno, pues GC Genomics es una empresa de investigación, desarrollo e innovación. Es una empresa que nace en Austria. Ya existe filial en España y tenemos presencia en varios países del mundo. Esto y nuestro
negocio principal es el de la mejora genética y en especial el de la mejora genética mediante selección genómica. ¿Vale? Entonces, en esta pequeña presentación la voy a dividir en dos partes. Un poco, la primera parte es de qué va esto, ¿no? Al final, hablando en plata, ¿no? Y la segunda parte, cómo se hace esto. ¿Vale? Pues entonces, para hablar de qué va esto, vamos a prestar un poquito de atención al título, ¿no? Entonces, la primera parte del título tiene dos partes, un poco el título. La primera parte es incremento, ¿no?, de la productividad agropecuaria. Eso es, yo creo que es bastante intuitivo. El incremento significa el aumento, pues puede ser de volumen, puede ser de sabor, color, firmeza, calibre, resistencia, producción lechera, lo que sea. Productividad generalmente, lo que quiero decir al final es que productividad generalmente se asocia a un incremento de volumen, pero en realidad uno al final tiene que elegir una palabra, elijo productividad, pero vamos, que no tiene por qué ser aumento de volumen, puede ser cualquier otro carácter de interés agronómico y se puede aplicar a cualquier otra especie. De hecho, aquí he puesto el nogal, pero yo a lo largo de esta mini charla voy a ir cambiando automáticamente de especie sencillamente para transmitir la idea de que esto es universal. Al final todos los organismos tienen ADN y los principios biológicos son universales. ¿Vale? Y la segunda parte es selección genómica. Pero aquí nos vamos a parar de momento en selección. ¿Vale? ¿Qué es selección? Selección es elegir, es escoger. Escoger un subconjunto, un subgrupo de un grupo más grande. Entonces, imaginemos que usted, el señor ganadero o agricultor, tiene una producción, digamos, de 50 individuos, donde, representados aquí por estos lunares, y los lunares grises son los 10 mejores, ¿vale?, para el carácter de interés. Y usted lo que quiere en principio es mejorar su producción, es decir, usted lo que quiere es seleccionar aquellos individuos que se van a reproducir para dar la siguiente generación que va a reemplazar a la generación que tiene. Entonces, hay varias maneras de elegir estos individuos. La primera manera, que en realidad es la más universal, a mí me sorprendió cuando empecé en el mundo real, no el de la universidad, sino en el real, el de la empresa, ¿cómo se elige? Y la mayoría es augímetro. ¿Augímetro qué significa? Sí, bueno, pues que uno tiene una idea más o menos de cuáles son los mejores individuos. No todo el mundo los tiene fenotipados, es decir, no todo el mundo tiene asociado un valor cuantitativo a su individuo, pero incluso aunque los tengan, es decir, ganaderos, por ejemplo, que saben cuánta producción lechera produce una cabra al día, no siempre saben escogerlo bien, y es por varias razones, y aquí voy a mencionar dos. Una es porque no saben distinguir la contribución genética de la contribución ambiental a la expresión de ese carácter. Y la segunda es porque generalmente lo que se hace es descartar lo malo, que es fácil. A mí me ha ocurrido que gente me ha dicho, es que esta cabra no da ni para un café con leche. Y es cierto, es decir, descartar lo malo es muy fácil, elegir lo mejor es muy, muy, muy complicado. La otra manera es aplicando, pues, métodos genéticos, que son muy buenos. Se empieza a usar realmente estos métodos estadísticos a mediados del siglo XX. En diferentes métodos, tenemos selección en masa y mediante estimación de los valores reproductores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un caso real, ¿no? Este individuo existe realmente, un macho élite y esta hembra élite, que tiene un valor reproductivo de 0,73 kilogramos. Esto significa que de media su descendencia va a producir 0,73 dividido 2, vamos a poner que son alrededor de 0,35 kilogramos más al día. La descendencia de estos dos individuos élite producirán la media, aproximadamente la media de sus padres, que será 0,79 kilogramos más al día, comparado con el resto de la población, con la media población, ¿vale? Por eso pone más 85. Entonces, sí, efectivamente, con estos métodos uno puede elegir estos 10 que son los mejores, y estos métodos funcionan, los aplicamos, pero aquí hay un problema adicional. Por definición y por constricción biológica, de media, los descendientes de estos dos individuos van a dar un valor de 0,79 por encima de la media. Pero habrá, por definición, la mitad de sus descendientes producirán más de lo esperado y la mitad de los descendientes producirán menos de lo esperado. Claro, uno lo que quiere es seleccionar a aquellos que van a producir lo máximo posible frente a aquellos que van a producir menos, ¿vale? La gran pregunta es, entonces, ¿cómo los elegimos?
¿no? Bueno, pues se hacen hoy en día, lo que se hace son las pruebas de rendimiento y de progenie. Pues, por ejemplo, uno tiene una hembra élite, un macho élite, el macho cubre a la hembra, se insemina y puede producir una ternera, un bebé, una cría hembra. Esta cría tiene que crecer, ser sexualmente madura, se le cubre, pare y después de parir se evalúa con un test de rendimiento la cantidad de leche que produce. Si produce mucha leche, fantástico, es un potencial candidato. Si produce poca leche, se descarta. Si es un macho, es más complicado, porque claro, el macho tiene que ser sexualmente maduro, aproximadamente al año, y después se utiliza para inseminar otras hembras, que tienen que dar las hijas de este macho. Estas hijas tienen que crecer, ser sexualmente activas, se cubren, y después de parir, entonces ya se puede evaluar la cantidad de leche que produce. Es un proceso más largo, ¿vale? Eso se llama un test de progenie. Aproximadamente uno tarda unos 5 años en evaluar un semental, un toro, y unos 3 años en evaluar o seleccionar una hembra élite. La selección genética lo que permite es un método más preciso, es decir, seleccionar de una manera más precisa a los individuos, pero además te ahorra el coste de oportunidad asociado al test de rendimiento y test de progenie, porque de lo que se trata es de seleccionar cuando son bebés, nada más nacido la cría. La idea es la siguiente: si uno es capaz de identificar aquellas variantes genéticas que dan una ventaja a un individuo, y cuando digo ventaja es una superioridad cuantitativa de un carácter de interés, es decir, un individuo puede producir más leche, pero a lo mejor menos carne, ¿vale? Entonces, siempre es relativo. Si uno es capaz de identificar aquellas variantes genéticas y los individuos que son portadores de esas variantes genéticas, pues los puede seleccionar al nacer y descartar a aquellos que no los tengan. Esa es la idea fundamental de la selección genómica. La estructura cambia. La idea es esta: si nosotros tenemos una población de referencia donde tenemos cientos o miles de genotipos, aquí con diferentes colores, a cada genotipo se le asocia un fenotipo, un valor cuantitativo del carácter de interés. Cuando las hembras élite y el macho élite, pues, o la población seleccionada para dar la siguiente generación, se cruza, uno puede genotipar los individuos y automáticamente evaluar si este es un buen semental o va a ser una hembra élite, nada más. Como digo, aquí se puede ver intuitivamente cómo se acorta el tiempo de prueba y el potencial ahorro del coste de oportunidad. Cuando hablo de potencial ahorro del coste de oportunidad o ganancia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues aquí hay un ejemplo real, ¿vale? Es un ejemplo real de una cabaña de cabra murciano-granadina, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa el valor del animal, en este caso concreto, en España, y con los valores concretos? Bueno, pues lo que se hace es los kilos que produce este animal al día por lo que se llama el lectogrado, que es un índice, en este caso son 7,3 euros, que se multiplica por la materia grasa y la materia proteica. Todo esto se multiplica por 200 días, que son el número de días de media que están lactando las hembras, y esto está normalizado para una cabaña de 1000 individuos. Si uno hace esta multiplicación, lo que puede ver es que esta cabaña de 1000 individuos ingresa al año 320.000 euros al año, ¿vale? Estos son datos reales, y lo que se ve durante 7 años es esa medida a ojímetro, es decir, que es esta línea azul, ¿no? El agricultor hace lo mejor que puede, evidentemente, y sabe de su cabaña. Lo que pasa es que no siempre acierta. A veces está por encima de la media y a veces está por debajo de la media. Pero lo cierto es que siempre se mueve alrededor de la media si no aplica sistemáticamente un método empírico y científico, ¿vale? Basado en genética. Si uno aplica un método de selección en masa, aumenta el ingreso anual, y si uno aplica la selección genómica, se ve que perfectamente en esta figura cómo incrementa. Pues, por ejemplo, a día de hoy, si hubiera el agricultor para una cabaña estandarizada para 1000 individuos está ingresando 320.000 euros, si hubiera aplicado hace 7 años la selección en masa estaría ingresando alrededor de 800.000 euros,
y se hubiera aplicado selección genómica hace 7 años, estaría ingresando ahora alrededor de 1.200.000 aproximadamente. ¿Vale? Esto da una idea, una visión, yo creo que se ve perfectamente cuáles son las diferencias en lo que importa al final, que es la productividad, el ingreso. Muy bien, ¿esto cómo se hace? Entonces aquí voy a hacer ni siquiera introducción o breve introducción, sino una brevísima introducción de qué es la selección genómica y cómo se hace, ¿vale? Y para entenderlo, vamos a empezar desde el principio. Y desde el principio es la biología pura y dura, ¿no? Los conceptos básicos. Bueno, todos los seres vivos tienen un genoma. Y el genoma es la información codificada en una molécula que llamamos ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN es esta estructura famosa de doble hélice que se empaqueta en una estructura más compleja que se llama cromosoma. Y todo el genoma, es decir, toda la información genética está en el núcleo de la célula. Aquí resalto información porque el genoma es información, no tiene una función. Sencillamente conserva la información. Lo que pasa es que en el genoma hay fragmentos que se llaman genes, que son como unidades funcionales, que al expresarse, un segundito, perdón, aquí me ha ocurrido algo al apretar la... Bueno, que al expresarse dan el valor de un carácter, que puede ser las orejas, o puede ser los propios pies. Los hijos reciben los genes de sus padres y heredan así sus caracteres. Esto es obvio, pero no es trivial, y ahora veremos por qué. La herencia de los caracteres es importante. A ver, un momentito, es que ahora, bien. Como he dicho, el genoma se encuentra, la cantidad del ADN, lo que pasa es que el ADN no está en una única molécula, el ADN, todo el genoma está repartido en diferentes moléculas de diferente longitud, ¿vale? Por ejemplo, en el genoma humano, pues sabemos que hay 23 moléculas o 23 cromosomas. Entonces, los 23 cromosomas y la disposición o la representación de los tamaños relativos de estos cromosomas se llama el cariotipo. Hay una cosa que es importante ahora explicar, que es que el cariotipo humano, al igual que la mayoría de los organismos, es diploide. Es decir, cada copia de ADN, cada cromosoma, tiene una copia. Son dos. Aquí se muestra que hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 22. Y si eres una hembra de la especie humana, si eres una mujer, tienes 2 copias de cromosoma X. Si eres un macho de la especie humana, si eres un hombre, tienes una copia del cromosoma X y una copia del cromosoma Y. ¿Vale? Entonces, nosotros decimos que el cariotipo humano, el número haploide es 23. ¿Y cuánto mide ese genoma? Bueno, pues ese genoma, o sea, la cantidad de guaninas, citosinas, adeninas, timinas, que son las bases nucleotídicas, pues hay 3.000 millones de pares de bases. Y las células diploides, que son todas las que tienes en el organismo, a excepción del esperma y del óvulo, que tiene 2 copias, pues son 46 cromosomas y tiene por lo tanto el doble, que son 6.000 millones de pares de bases. ¿Por qué es importante este concepto de diploide? Bueno, para empezar porque la mayoría de los organismos son diploides, es decir, la mayoría de las plantas tienen 2 copias de cada una de estas moléculas. Por ejemplo, el número diploide del nogal es 32, es decir, hay 2 copias de los 16 cromosomas que hay, y esto ocupa unos 670 millones de pares de bases. En el caso del cerezo son 16, 2 copias de 8 cromosomas. En el caso del aguacate son 24, 2 copias de 12 cromosomas, y el tamaño de su genoma es 1,4 gigas, es decir, 1.400 millones de pares de bases. Lo que pasa es que las copias no son idénticas. Aquí no sé cómo hacer, porque me gustaría bajar un segundito a ver si soy capaz de quitarme una ventanita que estoy viendo en mi... Discúlpenme, porque no sé cómo hacerlo. A ver, bueno. Entonces, aunque gran parte del genoma es idéntico, hay partes del genoma que son diferentes. Entonces, es lo que estoy intentando tratar de mostrar aquí en esta figura. Aquí estoy mostrando pues las letras, todo está inventado, es un ejemplo, por ejemplo, A, C, T, C, G, etcétera, del cromosoma 1 del primer par, y del segundo par se puede ver que existen las mismas letras, A, C, T, pero en algunos casos las letras cambian. Aquí, en lugar de una C, tenemos una A, por ejemplo. Eso se llama un polimorfismo.
polimorfismo de secuencia, concretamente se llama un SNP, ¿no? en inglés. Tenemos 2 alelos que se llaman C y se llaman G. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué todo esto? Bueno, esto es importante por una razón. La mayoría de los caracteres en todos los organismos y sobre todo los caracteres de interés agronómico son complejos o cuantitativos. Es decir, el valor de este carácter, el tamaño del fruto, el volumen de producción, la altura de una persona, depende de la contribución de cientos o miles de estas posiciones. Si nosotros entendemos una asociación o somos capaces de descubrir una asociación o correlación entre estos polimorfismos que definen un genotipo y el valor de un fenotipo, entonces podremos predecir cuál va a ser el valor de un individuo nada más nacer. Y esto es un poco la idea de lo que se conoce como el mapa genotipo-fenotipo. ¿Vale? Entonces, aquí es lo que se representa en esta figura. Tenemos lo que se llama el espacio genotípico, ¿no? Que es el conjunto de genotipos posibles. Aquí, por ejemplo, cada punto aquí de esta red vendría a ser un individuo que tiene un genotipo concreto. Y ese genotipo concreto puede tener un valor fenotípico concreto. Lo que ocurre normalmente es que un valor genotípico se puede alcanzar con diferentes valores genotípicos. Si uno conoce las relaciones de interdependencia entre el genotipo y el fenotipo, y además sabe cuál es la contribución relativa del genotipo y la relativa del ambiente, entonces puede estimar razonablemente bien cuál es el valor reproductivo genómico del individuo, ¿vale? Ya no con el test de rendimiento, sino a partir de su ADN. Es un poco la idea de la selección genómica. Bueno, la selección genómica al final es la mejora genética, pero basada en los valores reproductivos estimados a partir de esos genotipos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo se llega a todo esto? Entonces, ahora lo único que me gustaría es dar una visión general de cuál es la biotecnología vanguardista asociada a este tipo de programa de selección genómica, todos los pasos y qué es de interés en cada paso, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es generar un genoma de referencia. Y esto, en realidad, ha sido la gran revolución, ¿no? Desde hace unos 15 años, el advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación genómica, la Next Generation Sequencing Technology, de secuenciación de ADN. Nosotros podemos secuenciar ahora masivamente genomas de una forma, sobre todo, muy barata. Hoy en día ya existen cientos de especies secuenciadas de interés agronómico, pero las que no existan secuenciadas se pueden secuenciar de una forma razonablemente fácil y anotar. Anotar significa que uno es capaz de identificar los genes alrededor de ese genoma y ensamblar los fragmentos que uno ha secuenciado digamos, en cromosomas, ¿no? Esto es una figura de una de las máquinas más usadas hoy en día y de la marca más potente hoy en día, que es Illumina, ¿no? La máquina esta es la NextSeq, ¿no? Bueno, una vez tiene uno un genoma de referencia, lo que necesita es caracterizar el acervo genético de una población. ¿Cuántas variables, cuántas variantes, cuántos polimorfismos hay? ¿Cuál es la frecuencia relativa de los diferentes polimorfismos? Las frecuencias de los genotipos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ese genoma, uno secuencia cientos o miles de individuos para poder caracterizar ese acervo genómico. Si los individuos que uno ha secuenciado y que le dan información acerca de la estructura genética de la población, si esos individuos además están fenotipados, es decir, conocemos el carácter de interés, pues puede ser peso al nacer o dulzor del dátil, por poner un ejemplo, uno lo que puede hacer es integrar los datos genómicos, los datos fenotípicos y estudiar asociación de asociaciones genómicas, lo que se conoce como
GWAS, Genome Wide Association Studies. Y aquí es lo que se representa un poco, para la gente no experta esto es un poco abstracto, pero cada punto viene a representar una posición en el genoma, a lo largo del genoma. Entonces los puntitos que están por encima de una línea vendrían a ser aquellas posiciones del genoma que están implicadas en la expresión de un carácter de interés. ¿Esto por qué es importante? Porque si usted quiere aplicar la selección genómica en una población de referencia, a usted ya no le hace falta secuenciar los individuos. Usted puede genotipar los individuos para estas posiciones concretas. Es más, si usted ha caracterizado suficientemente bien la especie o las poblaciones de interés, lo que puede hacer es seleccionar los polimorfismos que tienen mayor información. Ahora no vamos a discutir cuáles son estos, pero los que tienen mayor información, y se pueden insertar en una plataforma vítrea que se llama array o chip de ADN. Se puede insertar tantos polimorfismos como uno quiera, y esto lo que le permite a uno es genotipar a un individuo de una forma muy barata y genotiparla sin tener que secuenciar todo el genoma. ¿Qué es genotipar? Lo que quiero recordar es identificar en un individuo todos los alelos de todos los polimorfismos que están a lo largo de su genoma. Ahora, una vez se tiene esta plataforma que permite de una forma barata genotipar, una vez se dispone de este chip, uno puede ir a cualquier población de cualquier producción agrícola o pecuaria, genotipar estos individuos, fenotiparlo, es imprescindible. Si uno no tiene el fenotipo, no puede estimar un valor reproductivo a partir del genoma, y implementar un programa de selección genómica. Por lo tanto, el chip de ADN básicamente lo que hace es resumir e integrar todo este proceso en una plataforma que hace al final es poner la tecnología más vanguardista al alcance de todos los bolsillos. Cada uno de estos pasos los puede realizar, nosotros damos servicio para cada uno de estos pasos. Hay especies de interés para los cuales ya tenemos el chip y solamente hace falta fenotipar una población de interés y empezar a hacer el programa de selección. La mayoría de especies ya están secuenciadas. Muchas no existe un panel genético de referencia, es decir, no se ha estudiado el acervo genético de esa especie o de esas poblaciones. Entonces, dependiendo de la especie, uno necesita empezar con cada uno de estos pasos, ¿vale? Y en GC Genomics pues hacemos eso, aplicamos las nuevas tendencias y los descubrimientos en genética, bioinformática, es decir, los algoritmos que son necesarios para integrar toda esta información para desarrollar soluciones a la carta, ¿no? Y para el desarrollo de la explotación agrícola. ¿Qué estamos buscando nosotros? Bueno, evidentemente nosotros ahora estamos creciendo y en las Américas en general estamos buscando evidentemente clientes que estén interesados en la mejora genética y especialmente en la mejora genética mediante selección genómica. También clientes que estén interesados en al menos empezar a hacer ciertas pruebas o ensayos con probióticos, posbióticos, como por ejemplo posbióticos para reducción de metano o para fitosanitarios, coating. Y también estamos buscando socios para la generación de paneles genéticos de referencia. Estos socios que puedan estar interesados en contribuir a este panel dando genéticas y fenotipos de sus plantaciones y que quieran ser copartícipes y dueños de la información y de la tecnología y de las variables y de las variantes, ¿no? Desarrolladas mediante esta tecnología. Nosotros estamos especialmente interesados ahora en el género Prunus, en el pistacho, pero estamos considerando, no tenemos aún una idea, digamos, definida, es una idea que está ahí, pero no está definida, lo reconozco, no está del todo definida, pero estamos interesados en lo que son especies y razas autóctonas, ¿no? De interés de alto valor en los países. Bueno, y con esto terminar, por supuesto,
como no podía ser de otra manera, agradeciendo a Rodrigo López Aguilar, consejero del Colegio de Agrónomos de Chile, por la oportunidad, por ponerme en contacto y ayudarme a ponerme en contacto con el Colegio de Ingenieros de Agrónomos de Chile. Por supuesto, a Edgar Omora, que es nuestro representante y nuestras relaciones públicas en Américas, que es, en fin, gracias a él hemos dado con gente magnífica como Rodrigo, como nuestro consejero, el profesor Rolando, que creo que está por aquí también. Y para terminar, también darle las gracias a Patricio Lons, Comunidad Hispanista, porque ha sido realmente a través de varios foros de empresarios hispanohablantes como ha surgido un poco esta red de contactos, ¿no? que ha hecho que nosotros, al menos, nuestra empresa, haya podido expandirse un poquito en Hispanoamérica. Y con esto termino, dándoles gracias por su atención, por todo su tiempo y, por supuesto, estoy a su entera disposición para cualquier pregunta. Está silenciado, Rodrigo. Gracias, Miguel. Está. Miguel, muchas gracias. Gracias a tu equipo. Oye, me llevaste a, no te voy a decir cuántos años atrás, pero me llevaste a la universidad. Me llevaste a la universidad. Escuché palabras que no escucho hace muchos años atrás. Y me di cuenta, me acordé la importancia que tenía todo este mundo. Gracias por la instrucción académica. Y claro, el potencial que se ve es gigante. Lo primero es decir que no es algo teórico, está aplicado y hay números. Entonces uno, como productor, en cualquier ámbito, lo ve, se genera inmediatamente utilidades gracias a una inversión que se hace con esta tecnología y metodología. Pero, mire, yo tengo una primera pregunta. Generalmente uno, como productor de un cultivo cualquiera, uno compra una especie determinada con características bastante estables por algún tipo de selección, una palta Hass, una nuez Chandler, etc. ¿Cierto? Y uno se asegura una cierta calidad porque tiene un mercado. Bueno. Sin embargo, lo que entiendo que independiente que uno compre esa variedad, cuando uno lo implementa en el campo, que no es el mismo el campo que está en todas partes de Chile o del mundo, va a reaccionar de forma distinta, por las características fenotípicas, biótica. Es decir, que con esta selección, aparte de tener, por ejemplo, una palta Hass de buena calidad, podemos mejorarla según las condiciones que nosotros tenemos en nuestro campo y estandarizar nuestro campo de mejor forma. Es decir, podemos ser mucho más productivos. ¿Es eso? Efectivamente, sí, no, has dado con uno de los principales problemas, que es cuando uno desarrolla una variedad. Nosotros trabajamos en España, ¿no? Pues trabajamos en España una variedad con un clima concreto, una tierra completa. Esa variedad puede no funcionar tan bien en Chile. Claro. Por eso se hacen lo que son los estudios, o se hace clonación. En el caso de los animales, evidentemente no se puede hacer, pero en el caso de los vegetales es bastante fácil clonar los genotipos que uno está interesado, hacer réplicas biológicas de esos genotipos, plantarlos en diferentes ambientes y estudiar cuál es la contribución relativa de los ambientes diferentes en un genotipo diferente, ¿no? Eso se puede hacer, hoy en día bueno, depende de la complejidad del experimento, pero es razonablemente sencillo, ¿no? Cuando digo razonablemente sencillo, entiéndaseme, no quiero decir que no es, pero que es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo, existe la metodología estadística, pero sí, se hace. Por eso también estamos interesados en intentar formar paneles genéticos de referencia. ¿Qué es un panel genético de referencia? Que es algo que yo entiendo que no queda
no queda del todo claro porque es abstracto y la gente no tiene por qué saber de esto, ni mucho menos. Entonces, el panel genético de referencia al final es una base de datos gigantesca, donde uno tiene, imaginemos, pues 400 individuos de genotipos diferentes. Sus genotipos, al ser diferentes, van a producir valores diferentes de lo que usted esté interesado, que puede ser pues, producción de volumen, ¿no? Lo típico, volumen, o calibre, o lo que sea. Entonces, si uno tiene además fenotipados esos 400 individuos o 1000 individuos para muchos caracteres de interés, pues, por ejemplo, resistencia a sequía. Ahora que está el tema bio, pues resistencia a plagas sin necesidad de echar un spray, por ejemplo, ¿no? Si uno es capaz de fenotipar muchísimo, imaginemos una tabla ¿no? Donde tenemos 50 filas o 60 filas o 100 filas, donde cada fila es un fenotipo, un valor fenotípico, y cada columna es un genotipo, y tenemos pues 500 columnas, pero en realidad esa columna, ese genotipo es otra dimensión que es un genoma entero. Entonces, uno puede descifrar las diferencias que hay entre todos estos genomas e intentar asociarlas a las diferencias que hay entre cada valor. Identificar esas diferencias, esos valores, y poder desarrollar a partir de estas diferencias estos chips o directamente lo que he dicho, el GWAS, ¿no? Eso es un panel genético de referencia. Estamos buscando cuantos más países y más variabilidad genética, mejor, porque así, si nosotros tenemos un colaborador en Chile, nosotros podemos mandar a Chile esta variedad inmediatamente, nada más esté seleccionada a Chile, y testarla en Chile. Para intentar evaluar lo que has comentado, Rodrigo, que efectivamente el ambiente contribuye significativamente a la expresión de ese carácter. Perfecto. Mira, justo con respecto a eso, Salvador Gesan, perdón si no se pronuncia así, bueno, da las gracias, y en términos de tamaño del chip para seleccionar, para selección genómica operacional, ¿cuál es la cantidad de marcadores que recomienda usar? Me imagino que es un poco abierto, si podemos, como esto es un poquito complejo, si podemos darle tal vez la posibilidad que nos especifique Salvador en forma oral, sí, súper bien, si no responde... Sí, sé a qué se refiere. Un marcador al final es uno de estos polimorfismos que he mencionado. Hay millones de polimorfismos en el genoma, pero hay solo unos pocos que están ligados al fenotipo, a la variación fenotípica, ¿vale? Eso se llama marcadores. Entonces, al final, digamos, en el caso de la selección genómica, el marcador es el que más precisión tiene, porque es un nucleótido, no es un fragmento del genoma. Pero bueno, que esos nucleótidos son los que se insertan en este chip. Entonces, el problema básicamente hay tres tipos de chips: de baja densidad, de media densidad y de alta densidad. Los de baja densidad suelen tener un par de miles de polimorfismos, ¿vale? Es decir, uno puede genotipar hasta 9000, por ejemplo, para el melocotón y el cerezo, que es baja tirando a media, son 6000 polimorfismos, ¿no? Entonces, el problema, bueno, sigo, el de media densidad ya son hasta 60.000 polimorfismos, ¿vale? 60.000 variantes, es decir, uno puede genotipar a un individuo para 60.000 posiciones. Y el de alta densidad, como por ejemplo el de Nogal, hay un chip recientemente fabricado y disponible, que es el de Nogal, que son de 700.000. Es decir, es de altísima densidad. Es decir, uno puede genotipar a un Nogal para 700.000 posiciones. Ahora, responder a esa pregunta, para responder cuántos necesita uno, hay que tener en cuenta más cosas. Por ejemplo, el número de cromosomas. Si uno tiene pocos cromosomas, entonces en realidad necesita más polimorfismos, depende de cuánto, tiene que ver con la recombinación cromosómica, cuánto hay, lo que se llama el linkage desequilibrio, el desequilibrio entre diferentes polimorfismos. Cuanto más desequilibrio hay, menos polimorfismos necesitas, ¿vale? Porque lo que te define una región cromosómica te lo da un número menor de estos polimorfismos. Entonces, para resumir un poco, sin meterme en tecnicismos, y respondiendo a Salvador, por ejemplo, el chip de cerezo y de melocotón, que tiene unos 9000
marcadores, se ha aplicado ya y parece que ha funcionado razonablemente bien para algunos caracteres. Nosotros estamos interesados en mejorarlo por varias razones, no solamente porque siempre es mejor tener más densidad de marcadores, sino también para el tema de los híbridos. En el género Prunus, los híbridos son muy interesantes y los híbridos tienen unos problemas asociados. Para el tema de vaca, cabra, cerdo, pues los de 60K, los de 60.000 marcadores, funcionan bastante bien, ¿vale? Entonces, la pregunta es, la respuesta sencilla es cuantos más mejor y depende de la especie. Pero el problema es que cuanto más es más caro. Claro, sí, claro. Es que, bueno, es que ahí no he dicho cuanto más mejor y depende del presupuesto. Exacto. Claro. Y depende del presupuesto. Hola, Salvador. Eres Salvador, ¿no? Supongo. Sí, sí, no, por supuesto. Depende del presupuesto. Por ejemplo, si es caro, por eso nosotros también es bueno buscar asociación de productores, ¿no? Puede ser caro, pero las asociaciones de ganaderos, de agricultores, hacen que el coste relativo también baje. Uno tenga que poner menos, ¿no? Entonces, hay diferentes soluciones a esto. También existen, por supuesto, las ayudas, digamos, públicas a investigación y desarrollo, ¿no? Que te pueden ayudar a financiar parcialmente esto, etcétera, ¿no? Existen diferentes opciones. Bueno, acordémonos que... Es una pregunta un poco técnica, la de Salvador, es muy apropiada, pero sí, es la... Acordémonos que no existe lo caro y lo barato, sino lo que tiene valor o no tiene valor. Es decir, si se paga o no se paga, eso es si es caro o no es caro. Tiene la mano levantada Rolando. Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias por un saludo. Muchas gracias por estar en esta hermosa reunión. Agradecerle un saludo a todos los amigos de Chile. Yo estoy en Rosario, Santa Fe, en Argentina. Y bueno, un saludo también a Miguel, que ha sido muy didáctico en su charla. Una sola pregunta, Miguel, que incluiría dos cositas. La heredabilidad de un, digamos, de un ser vivo, concretamente hablando de la parte ganadera de Argentina, que tiene quizás mucha importancia. A veces se dice que los caracteres lo heredan de sus abuelos, es decir, no siempre del padre. Esa, por ejemplo, es una de las preguntas, si están así. Y la otra, teniendo en cuenta nuestro territorio que es tan extenso, si convendría zonificar, por llamarlo de alguna manera, cuando se quiera hacer alguna selección genómica, concretamente en ganaderías, ya que tenemos que el ambiente del norte del NOA no es tan igual al del NEA, la Patagonia es tan diferente a la Pampa húmeda. Simplemente eso para poder tener una mejor comprensión. Muchas gracias. Sí, pues mira, la primera pregunta, que sí, en fin, se dice mucho. Eso se suele asociar, digamos, a lo que son lo que llaman caracteres mendelianos, que son los caracteres que con un solo gen, un solo alelo, te expresas de una manera o de otra. Y si es recesivo, entonces, si el abuelo es homocigótico, se manifiesta, el padre es heterocigótico, pero luego el nieto es homocigótico porque hereda otro recesivo de la madre. Entonces, la mayoría de los casos van por ahí. En el caso de los caracteres candidativos no es así. Los caracteres candidativos dependen mucho del ambiente y dependen de la contribución relativa de muchas variantes. Entonces, has mencionado un par de cosas muy interesantes. La heredabilidad. La heredabilidad por su carácter es importante. Aquí hay dos factores. En realidad, cuanto más baja es la heredabilidad, en realidad más potencial tiene la selección genómica, porque más difícil es seleccionar. Lo que pasa es que también cuanto más baja es la heredabilidad, pues más tiempo necesita uno para que la selección le rinda, ¿no? Lo estábamos, Rolando y yo, esto a todos los oyentes, vamos, estábamos discutiendo el otro día pues el tema de la selección para el gas metano, ¿no? Seleccionar vacas
que produzcan menos metano, ¿no? A través de los eructos y de las heces y flatulencias, ¿no? Entonces sí que hay estudios de heredabilidad, la heredabilidad es bajísima, o sea, bajísima, irrisoria, en algunos casos ni siquiera significativa. Asumamos que es significativa y que existe. Entonces, al ser tan baja, sí, la selección genómica proporcionalmente es mejor, o mucho mejor que una selección tradicional. Lo que pasa es que uno tiene que esperar muchos años. Y eso, claro, eso en fin, un mundo idealizado sí, pero yo no me metería, evidentemente. Existen formas alternativas, por ejemplo, con probióticos, posbióticos, que también he mencionado así por encima. Y lo de las zonas, claro, cuando uno tiene que seleccionar producción cárnica, claro, es que pues, cerca de Rosario, ¿no? en el litoral, y luego se quiere ir a la Patagonia, existe un componente genético que seguro que va a hacer que funcione mejor en la Patagonia, un tipo de una cohorte, ¿no? o una serie de familias, que en el litoral. La selección genómica, una cosa muy importante, la selección genómica es que te permite esa adaptabilidad de forma más rápida que la selección tradicional, ¿no? Entonces sí, efectivamente, por zonas es importante, y por eso también estamos interesados incluso en razas o especies locales que a lo mejor empresas inseminadoras grandes no les interesa porque no son de gran insumo, ¿no? No son universales, son locales que producen mucho, pero es que hay que entrenar todo el proceso de nuevo. Gracias, Miguel. Miguel, gracias a todos. Oye, en honor al tiempo, nos pasamos. Está extremadamente interesante, pero podríamos seguir conversando este tema en forma particular. Todos los interesados que se contacten. Acuérdense que hay una invitación para asociarse a Miguel, para trabajar en conjunto, no necesariamente estamos hablando de comprar un servicio, sino que desarrollar este negocio e implementarlo en los campos. Entonces, yo creo que daría las gracias, Miguel, a todos los que estamos reunidos, y dejar la invitación tal vez a través de Sandra, que nos ubiquen, si es que pierden el contacto de Miguel, y nosotros nos contactamos con él y los ponemos en contacto, sí, para que puedan seguir con esta conversación, trabajando en conjunto, aprendiendo de Miguel y aplicando. Y no nos quedemos en la charla, sino que sigamos avanzando. La charla, como está haciendo, la vamos a enviar a todos los inscritos, ¿ya? Una vez que ya sea editada con los logos y todo. Antes de finalizar, nos gustaría, a los que quieran, por supuesto, que activen sus cámaras para sacarnos una foto. Nosotros siempre hacemos eso como para dar cierre a las charlas que hacemos, a los webinars, es que quieren solamente, si nadie quiere activarla, no hay problema, pero sería lo ideal, ¿ya? Porque nosotros generalmente hacemos una noticia posterior a esto, ¿ya? Para que la gente sepa lo que estamos haciendo, para seguir el contacto, como decía Rodrigo, con Miguel. Así que, Jaime, tú la sacas, ¿ok? Estás sin micrófono, Jaime. ¿Qué decís en Chile? ¿Queso sí. o queso? Eso, sí, claro. ¿Queso? Ok, ahora sí, activé el sonido, disculpen. Bueno, vamos a tomar la fotito. Muchas gracias por participar. Les agradecemos en nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Esto yo creo que ha sido una gran oportunidad para poder conocer otros tipos de... o sea, tener otro conocimiento en cuanto a mejorar tanto nuestro ganado o también nuestras variedades vegetales, que también pueden resultar beneficiadas con respecto a esto. Ok, voy a sacar la foto. Muchas gracias por participar. Okay. Listo. Vamos a pegar. Perfecto. Estupendo. Listo. Okay. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengan un lindo día, una tarde ya, acá por lo menos. Así que un abrazo y cuídense mucho. Sigan en contacto para que vean las actividades del colegio.